comienza en Barracuda FM. La palabra. Ciclo de charlas con personajes que hacen nuestra identidad. Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos con el programa La Palabra. Hoy la palabra la tiene el señor Marcelo de Noa, vocero y referente del grupo de pasajeros en defensa de la Estación Central como terminal de pruebas. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por la entrevista. De nada, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir nuestra causa, digamos. Muy bien. Bueno, sabemos que hay a nivel nacional hay un movimiento importante y el interés de saber, por los comentarios que hay en la calle, nuevamente que la Estación Central esté a cargo del Estado. Entonces, la gente quiere saber qué es lo que va a pasar. Entonces, mejor que todo es que tú lo cuentes, por qué esta lucha en defensa de los pasajeros y cómo fue el origen de este grupo. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en 1998, cuando se empezó a hablar justamente de hacer el famoso Plan Fénix, del cual nosotros empezamos a entrevistar a distintas autoridades, en su momento el presidente de AFE, Víctor Bailiant, el presidente del Banco Hipotecario, Salomón Noachas, y nos decían cosas que no convencían porque además el plan ya demostraba como que lo que querían hacer era todo cosas culturales, pero aparte sin sustento ninguno económico, ni rentabilidad, ni viabilidad ninguna, porque de hecho nosotros nos reunimos con Álvaro Alonso, que en su momento era parlamentario, por este tema, y él nos dijo que el proyecto el proyecto principal del Plan Fénix, que era construir un hipermercado y torres en las playas de maniobras entre la estación, lo que era la Torre de Antel, digamos, que era inviable porque la tasa de retorno que tenía era del 15%, cuando se estila que para un proyecto de esas características tiene que ser el 30% para arriba. Entonces ahí nosotros empezamos a decir, bueno, pero ¿y entonces esto qué es? Y bueno, ¿qué pasó? Y nosotros en un momento dijimos, acá lo que va a pasar es que no se va a hacer nada, la estación central va a terminar abandonada. ¿Qué pasó? 23 años después, la estación central está abandonada. Bueno, 23 años desde que se cerró, ¿no? En 2003. Pero la estación quedó abandonada, envuelta en toda una serie de juicios sucesivos, uno detrás del otro, y toda una indefinición, sobre todo con lo que respecta a la playa de maniobra, porque el Estado daba en concesión la estación central, pero vendía al privado la playa de maniobras para llevar adelante el proyecto, esa famosa revitalización urbana, supuestamente. El tema es que la empresa que se presentó a esto fue una sola, uruguayo-argentina, creada específicamente para esto, y que no tenía los medios para llevar adelante la obra. Y que además, el principal responsable que estaba detrás, tenía como modus operandi de obras con el banco hipotecario, hacer juicios llevándose la mayor cantidad de dinero posible y sin terminar de ejecutar las obras o haciendo obras de mala calidad. Entonces, ¿qué pasó en esto? Bueno, lo mismo. Como la estación dejó de operar el 1 de marzo de 2000, o sea, el 28 de febrero de 2003 llegó el último tren. El 1 de marzo de 2003 supuestamente ya tenía que estar entregada al privado, pero ocurrió que el 28 de febrero se la quisieron entregar de tarde, pero ahí estaban saliendo y llegando trenes, ¿no?, de pasajeros, en la línea 25 de agosto. Entonces, ¿qué pasaba? No la aceptó la estación
sacó fotos con la fecha, compró un boleto con la fecha y se fue. A las 22, le dijeron que volviera a las 22 horas. A las 22 horas, AFE entrega al banco hipotecario, AFE tenía en comodato la estación hasta que se terminara de construir la nueva terminal de pasajeros, 500 metros hacia el norte, lo que hizo que cuando se alejó la terminal de trenes del centro se perdieran más de 100.000 pasajeros al año y los trenes volvieran a operar a pérdida, porque entre mediados de 2002 y marzo de 2003 estuvieron generando ganancia por la cantidad de pasajeros que se habían captado debido a un incremento de frecuencias, hasta Progreso. Entonces, en ese momento, la estación, bueno, al alejarse también del tren, se pierden todos esos pasajeros, y la estación que no la acepta, o sea, el privado no va a las 22 horas a recibir los inmuebles. Poco después de eso, empiezan juicios cruzados entre el banco hipotecario y el concesionario, por el tema ese de los supuestos incumplimientos cruzados, uno que no se hacían cargo, los otros que habían entregado tarde el edificio, cosa que no era cierta, se le quiso entregar, él no aceptó. Ahí, bueno, empezaron los juicios, y después, cuando estuvo por cambiar el gobierno en 2005, un poco antes de eso, la sociedad anónima propiedad del banco hipotecario, que se encargaba de regentear todo lo relacionado con el Plan Fénix, llega a un acuerdo con el concesionario de desistir de mutuo acuerdo de los juicios, a pesar de que el directorio del banco hipotecario había mandatado al presidente de esa sociedad a dejar de negociar con la empresa. Pero ¿qué pasó? Que acá hubo una connivencia para permitir que el privado después terminara ganando otro juicio al Estado porque habían desistido del anterior. Entonces, cuando asumió el nuevo gobierno en 2005, se encontró con que no había juicio ninguno. Fueron de vuelta a juicio, pero claro, ante la justicia, si usted desistió de un juicio anterior, pierde el siguiente. Y más si fue de mutuo acuerdo. Entonces, esto fue para 2011, que el Estado pierde el juicio y la justicia obliga a entregar los inmuebles. ¿Pero qué hace el privado? No acepta los inmuebles y empieza un juicio por lucro cesante, el famoso juicio ese de los 1.040 millones de dólares, que el privado pierde en 2015, pero que luego la Suprema Corte de Justicia tira bajo el fallo porque argumentaban que se había hecho una normativa específicamente para este caso. Entonces, legalmente, como eso no se puede hacer, tira bajo ese fallo y empieza otro juicio por un monto menor también, pero de muchos millones de dólares, que después continuó. Además había otros juicios también, había como 4 juicios, según fue lo que dijeron, estos 4 juicios de distintos organismos del Estado. Y finalmente, bueno, se acuerda ahora por un monto de 18 millones de dólares, pero la mayor parte de ese dinero se destina al Estado, o sea, en realidad no salió nunca del Estado, pero el concesionario privado se lleva 2 millones de dólares por haber invertido solamente 250.000 que además pidió prestado al banco hipotecario. O sea, un negocio ruinoso para el Estado y que además todavía perjudicó muchísimo al ferrocarril, a la gente que viajaba en el servicio de trenes, hasta el 25 de agosto, y que el mayor perjudicado justamente fue el ferrocarril. Claro. Entonces nosotros, lo que te venimos promoviendo, desde 1998 hasta 2003 trabajamos para argumentar de por qué no tenía que abandonarse la estación, que en otras partes del mundo se habían perdido pasajeros, que no se iban que la nueva estación estaba ubicada en un lugar muy inconveniente para el acceso de los mismos y para combinar con otros medios de transporte. ¿Qué pasó? Pasó lo que nosotros dijimos, se perdieron muchísimos pasajeros, como ya les decía, más de 100.000 por año, el servicio volvió a operar a pérdida, y no se podían captar más pasajeros justamente por el alejamiento de la terminal del centro, porque además la gente que estaba en los trenes no llegaban, o sea, perdían el tren, y el otro salía más o menos una hora después, entonces no les servía quedarse esperando. Bueno, así entonces... sí, el acuerdo sí. Entonces del privado con el Estado fue ese, de 2 millones de dólares. No, de 18 millones, pero el privado termina cobrando un poco menos de 2 millones, 1,8 millones. Muy bien, sí. Bueno, ¿y qué planes hay para la estación, Marcelo? Bueno, plan no hay ninguno. Sí. Lo que sí hubo en 2019, cuando la justicia dio
digamos, en custodia del Ministerio de Transporte la estación, se había hecho un llamado a ideas para proyectos diversos. Nosotros, o sea, un grupo de arquitectos se contactó con el grupo de pasajeros para justamente incluirnos en el proyecto, y entonces se hizo todo un proyecto que incluye la llegada de trenes nuevamente hasta la estación central, más destinar los galpones de la calle Paraguay, los terrenos de la playa de cargas, que no es lo mismo que la playa de maniobras, en los terrenos de lo que era la playa de cargas, que seguía más o menos una diagonal en el predio de la playa de maniobras, para el lado de la calle Paraguay. O sea, todo el espacio que el ferrocarril no necesitaría, porque ahora la carga se mueve en contenedores o a granel, no en bolsas y cajones como se movía antiguamente, y por eso se necesitaban esos galpones. Entonces, todo eso destinado a otras funciones para rentabilizar el proyecto de restauración de la estación, el regreso de los trenes a la estación. Por supuesto que el Estado también tiene que invertir como socio de los privados, la construcción de una o eventualmente 2 torres para también rentabilizar todo el espacio ese, y eventualmente también el traslado de la terminal de ómnibus de Río Branco al costado de la estación, al final de la calle Río Negro, aunque eso, digamos que, o sea, eso y todas las otras cosas son como, digamos, como partes del proyecto que eventualmente se podrían, según lo que esté interesado el Estado, cambiar por una cosa u otra. Por ejemplo, si en vez de la terminal de ómnibus de Río Branco, el Estado quisiera hacer una playa de maniobras para los trenes de carga al puerto, ya que no hay playa de maniobras para los trenes de carga dentro del puerto, y se quisiera hacer vía de estacionamiento para los trenes de carga, ahí no habría ningún problema. La terminal de Río Branco seguiría estando donde está hoy, y los trenes de carga tendrían ahí una playa de maniobras justamente para no ocupar espacio dentro del puerto, salvo cuando se vaya a hacer la descarga o la carga y nada más. Porque una de las cosas que notaban los informes técnicos era que el puerto no tenía playa de maniobras y que la playa de maniobras natural para los trenes de carga al puerto era la estación central. No obstante, todo eso se dejó de lado por un proyecto inmobiliario que no tenía sustento ninguno y que, tal como les comentaba hoy, ni siquiera era sustentable económicamente. Bien. Bueno, yo la otra pregunta que te quería hacer, ¿qué resultados podés destacar que obtuvo el grupo desde 1998? Y primero poner el tema en la prensa, siempre, porque nosotros hicimos encuestas entre los pasajeros, estudiamos cuántos pasajeros iban a perder, o sea que en su momento, claro, había mucho menos trenes que después la cantidad de trenes que aumentó en 2002, ¿no? Pero, y la cantidad de pasajeros también. Se pasó de transportar 19.000 pasajeros en enero de 2002 a más de 60.000 en enero de 2003. O sea, hubo un crecimiento muy importante por el incremento de frecuencias, pero bueno, la prueba está a la vista de que fue ruinoso para el servicio de pasajeros, que fue lo que nosotros siempre argumentábamos. Y bueno, y en este llamado de ideas de 2019, nuestro proyecto fue el mejor valorado entre los otros que se presentaron, que digamos que serían 3 proyectos serios, y el resto, digamos que eran más bien conceptos de expresiones de ideas, no un proyecto serio hecho con arquitectos, etc. Ahora, se viene manejando, esto es interesante porque hay muchísima gente que cuando yo hablé acá en La Floresta, que somos de La Floresta, y en los barrios de acá, del asunto de esta entrevista, me dijeron que te preguntara, y todo el mundo está con ese tema, si se barajan o están en estudios nuevas líneas de ferrocarril o reactivar algunas líneas que son importantísimas. Yo pienso que para todo el Uruguay, ¿no? Pero sabemos que es un país que está económicamente mal, entonces la inversión tendría que ser bien estudiada. Hablo dentro de lo que yo puedo tener el conocimiento, no soy experto en estas cosas. ¿Se manejan algunas líneas o algo para un futuro? Y lo que se está hablando ahora es solamente del servicio de pasajeros hasta Progreso, ni siquiera hasta el 25 de agosto. O sea, el problema es que ahora lo que se está haciendo es estudio de los estudios que hay. AFE tiene cientos de estudios. El problema es que no hay que hacer estudios. Lo que había que hacer era poner a correr los trenes. Hubo 5 años que se perdieron porque no se hizo nada en la administración anterior para restablecer el servicio de pasajeros, que está suspendido de 2019 por las obras de reconstrucción de las vías. Entonces, en la administración anterior no se hizo nada. Y en esta, en lugar de decir, bueno, vamos a empezar a correr hasta Progreso, poniendo como objetivo después ir a 25 de agosto, eventualmente después a Florida, San José, y después lo de Empalme Olmos, y quizás, ¿por qué no?, también para el lado más hacia Parque del Plata, por ejemplo, también, ¿por qué no?, en un futuro. Pero ¿qué pasa?
para ese lado, y que ya habría que reconstruir las vías porque la verdad que se dejaron en abandono. Sí, totalmente. Entonces, porque justamente, pero ¿qué pasó? Esta administración, en lugar de decir, bueno, vamos a empezar a correr hasta Progreso con el material que hay, no, vamos a empezar a hacer estudios. No hay que hacer ningún estudio, ya están todos los estudios hechos, se sabe que el servicio es viable, o sea, y van a hacer más estudios todavía cuando AFE tiene estudios. Y además todavía hasta se llegó a decir de que eventualmente, y si no hay que usar la estación central, y bueno, y tenemos la nueva terminal de pasajeros, pero la nueva terminal de pasajeros condena a los trenes a ser un medio marginal en el área metropolitana porque no llegan al centro de la ciudad y a un punto donde se pueda combinar estratégicamente con los ómnibus. Por la nueva terminal está en un lugar al costado de la Torre de Antel, que es sumamente hostil para la mayor parte de los pasajeros que llegaban justamente a pie hasta la estación. Y también para combinar con ómnibus también es muy difícil. Entonces, desde tu punto de vista, dame una comparación entre el tren y el ómnibus. Sí, yo vivo en Colón, que está a 11 kilómetros de la estación central, y el tren me ponía 20 minutos. Bueno, por hora eran 24 minutos, pero en realidad el tren llegaba entre 20 minutos y 22 minutos. Después esperaba el horario hasta que fuera el 24. Pero entonces, hoy con las vías nuevas, con menos pasos a nivel, bueno, no mucho, pero hay menos pasos a nivel, con estaciones con andenes, casi todos los andenes están hechos a nuevo, hasta 25 de agosto. Entonces, los trenes podrían ser perfectamente más rápidos y llegar, bueno, en 20 minutos a la estación central, mientras que el ómnibus demora como mínimo media hora, como mínimo, en hora no pico. Sí. En hora pico demoran 40 minutos, 50 minutos fácil. Sí, yo pienso que también si hubiera alguna línea nueva de tren, en este caso esa que tú decís, pienso que hay muchas líneas de ómnibus que van a tener que reciclarse, ¿no? Porque la gente va a viajar en tren. Eso no. Bueno, el problema que hay con los ómnibus es que hay sobreoferta de servicios, que hay muchísimas líneas que van todas juntas, por ejemplo, hasta Las Piedras, y después de ahí se empiezan a abrir. Entonces, ¿qué pasa? Usted va ahora a Colón, acá mismo, a Garzón, y ve que pasan 5 ómnibus, todos juntos, que van todos a distintos, o sea, tienen como destino distintos lugares, pero al pasar todos juntos, la cantidad de, o sea, al final es contraproducente para el servicio y para las empresas, porque lo que se hace es se gasta un montón para correr un montón de ómnibus que en un tramo común tienen relativamente pocos pasajeros hasta el final, que después ahí empiezan a servirse las zonas que deberían. Lo que ideal sería, primero, no sacar todos los ómnibus, obviamente, porque siempre va a haber gente a la que la estación le va a quedar lejos y no va a poder acceder fácil al servicio ferroviario. Entonces, ómnibus tiene que haber siempre. Pero ¿qué pasa? Menos cantidad, y además sí ómnibus combinando con los trenes. ¿Para qué? Cuando llega el tren, usted se baja del tren, sube a un ómnibus que lo lleva a un barrio alejado, como se hace en otras partes del mundo. Y que aquí siempre hubo resistencia, además con un boleto combinado también. Y aquí siempre hubo resistencia a todas esas cosas y además dificultades de implementación, estudio, y nunca se llegaba a nada. Justamente lo que hay que buscar es tener una red de transporte multimodal. Aquí primero se habló de transporte multimodal y terminaron optando por poner ómnibus articulados en corredores para las 2 troncales más importantes de la ciudad. Claro, eso ahí entra un poquito de la burocracia política, ¿no? Digo, hay intereses políticos en las empresas mismo de ómnibus que de repente frenan lo otro. De mi punto de vista, ¿no? De opinión personal. Calculo que puede ser así también, ¿no? Bueno, pero el tema es que las empresas ómnibus en realidad se verían beneficiadas, porque si combinan con los trenes, usarían la misma cantidad de ómnibus, pero haciendo recorridos más cortos, con menos personal o con la misma cantidad de personal, depende si hay más frecuencia, es lo mismo, o sea, se usaría más el mismo personal, pero sirviendo con mejores frecuencias, porque igual tampoco, como comentaba, no se sacarían todos los ómnibus tampoco, sino que se reducirían mucho las frecuencias, pero los ómnibus se destinarían a otros recorridos más cortos para combinar con los trenes. Entonces, o sea, se debería apuntar a eso para tener una red de transporte eficiente
que no haya superposiciones, o sea, más allá de que sí tiene que haber servicio para todo el mundo, pero no superposiciones exageradas, como hay ahora de todas las líneas juntas en la mayor parte del trayecto, que también es lo que pasa en otros corredores urbanos, en donde en las líneas de mayor demanda tenía que haber tranvías y no apostar por medios articulados, además todavía batería, que después generan más costos cuando haya que reemplazar las baterías, que tienen una duración máxima de vida útil de 8 años. Exacto. Entonces eso ya genera todo un costo importantísimo que ahora no se está tomando en cuenta, pero que en el futuro sí. En cambio, los tranvías, al ser eléctricos, toman la corriente siempre y no dependen de baterías. Claro, totalmente. Entonces ahí también es otro tema que vemos que se está apostando a lo más barato, porque sí, los ómnibus son más baratos, sí, para implementar, pero en el largo plazo no. Sí, no, sería interesantísimo para la gente, para el obrero sobre todo, para muchas cosas, pero el obrero en primer lugar, que es el que viene a trabajar, en la línea esa que tú decís, yo he viajado en esa línea hace unos cuantos años ya, y después también hacia el este, digo, un país turístico que donde tenga una línea al este, a La Paloma, digamos, por ejemplo, que te deja ahí, y que salga del puerto, hay un paso del puerto ahí, es un país que debería apostar a esas cosas, ¿no? Bueno, y me dice acá una oyente, Ricardo de la Floresta, que había visto la vía que va por el camino Parque del Plata, que une Atlántida con Parque del Plata, y limpiaron toda la vía. Dice que lo que estaba tapada la vía estaba con árboles y pasto que no se veía. Ahora quedó limpita, la limpiaron todita. Yo no sé qué es lo que van a hacer ahí. Yo calculo que van a hacer una doble vía ahí, hay una sola mano para el verano, calculo yo, pero no hay nada que especifique eso. Pero la vía la dejaron limpita. Claro, si tú bajás y ves los durmientes, están todos en mal estado, igual que la vía. Pero estaban atención que hayan limpiado toda la vía. Yo lo que tengo entendido es que eso se hizo porque se va a hacer una canalización del agua, de lluvia y todo eso. Sí. Esperemos que no se levante la vía ni se haga porque eso justamente sería todo un problema en el caso de que se quiera restablecer el servicio ferroviario, justamente. Lo más importante es conservar la senda de circulación de los trenes. Acá me dice Miguel, de Estación Floresta, que recuerda con mucha nostalgia el ferrocarril y fue telegrafista de AFE. Y creo que todos un poquito a nivel nacional recordamos, los que viajamos en ferrocarril, recordamos esos años. Y bueno, y yo tengo un nieto chico y a veces cuando el Día del Patrimonio, cuando salen esos trenes que salen, que van muy cerquita, pero tuve la oportunidad de poderlos llevar y la alegría que tienen sus gurises, muchos gurises no lo conocen. Sería buenísimo que el tren volviera, no solo por eso, sino por la prestación que le da al contribuyente y al pasajero, ¿no? Bueno, exactamente. ¿Hay alguna fecha para que hay alguna noticia para dar una noticia favorable o hay que esperar un poquito todavía? Pero asunto de la estación. Y el tema de la estación, todavía están los temas legales que se están definiendo, o sea que eso todavía demora un poco, y después habrá que ver qué es lo que van a hacer, que posiblemente que pase 1 o 2 años que no hagan nada. Lo mismo con el servicio de pasajeros, que ya tiene que estar circulando y se siguen haciendo estudios, que recién hace poco adjudicaron el plan maestro, que igualmente, más allá de que eso es más a mediano y largo plazo, así que eso no tendría por qué influir, pero igual se siguen haciendo estudios del requete recontra estudio, sí. Y sigue pasando el tiempo. Y se llegó a hablar de que para 2029 quizás se reimplanta el servicio de pasajeros hasta Progreso. No, 10 años después de que se suspendió, es un disparate. La ministra comentó de que no, de que antes de eso, aparentemente el servicio empezaría a correr hasta Progreso. Bueno, ese es un paso importante. El tema es que el servicio no tiene que quedar en Progreso. Ya se tiene que empezar a pensar en 25 de agosto, y después en Florida y en San José, y también para el este, primero en Palme Olmos, y después hasta Parque del Plata. Por supuesto. Quizás hasta San Ramón, y por qué no hasta Minas también. O sea, por supuesto que a medida que avance la recuperación de las vías, no estamos hablando de circular en vías en mal estado y más con el abandono, con la dejadez que hubo en los 5 años de la administración anterior. Lamentablemente no se hizo nada, o sea, y esto no estoy hablando de tema político, esto es que en esos 5 años se dejó caer abajo la red ferroviaria que estaba en condiciones operativas,
no se invirtió nada, ni siquiera se pasó Matallullo. Entonces, y además, como los trenes que iban a Minas, que traían el Portland de ANCAP hasta Manga, dejaron de circular por temas propios del ANCAP, también eso hizo que justamente que las vías quedaran más abandonadas todavía. Al no circular ese tren y al no pasar trenes, generan el crecimiento de pasto y vegetación, y también que el arrastre de tierra sobre los pasos a nivel, etc. Eso sería una inversión estatal y privada también, ¿no? O sea, la maquinaria, por ejemplo, las máquinas, en caso de que se restituyera el servicio pasajero, yo tengo entendido que estas máquinas que tenemos ahora acá, las trochas nuevas no están, no son para estas máquinas. Habría que tener máquinas nuevas. No, eso no es problema, pueden circular perfectamente. El problema son los equipos de señalización, pero eso, o sea, el sistema detecta todos los trenes, tengan o no tengan el equipo de señalización. Entonces, se podría buscar, como yo le decía, el servicio de pasajeros podría estar corriendo hasta Progreso con el material que hay, buscando la vuelta para que los trenes de carga que sí tienen ese equipamiento pasen en determinados horarios, por ejemplo de noche, o intercalados entre el servicio de pasajeros, o sea que no tengan interacción, ya que como se dirige todo de un control central, y además hay doble vía hasta pasando Progreso, perfectamente podrían circular sin esos equipos, esperando sí conseguir otro material, etc. Porque el problema es que en el mundo material rodante ferroviario, no sé, o sea, si usted va a comprar nuevo, primero que sale muy caro, y segundo, que demoran años en hacerlo. Claro. O sea, demoran por lo menos 2 años en construirlo, o más. Y más con la demanda que hay de material para otros países, y más con encargos grandes que se hacen. Entonces, para Uruguay, lo ideal sería conseguir material usado. ¿Por qué? Porque usted va, lo compra y ya lo trae. Más allá de que habría que usar ya el que está aquí, pero se niegan porque empiezan a poner excusas de todo tipo, y entonces sigue pasando el tiempo y no hay servicio de pasajeros. Muy bien, bueno. Y las vías están inactivas la mayor parte del tiempo, porque la cantidad de trenes de carga que están circulando serán a reventar 10 por día. Entonces, la mayor parte del tiempo las vías están sin uso. Ahí está, prácticamente. Bueno, Marcelo, yo agradezco tu presencia, haberte puesto a disposición de esta entrevista. Y bueno, sé que hay mucha gente que con esto va a quedar más enganchada con el tema de AFE. Y esperemos que todo se termine de muy buena manera, y si tenés algo más para agregar, adelante. Sí, esperemos. Y bueno, en cuanto a la gente que está interesada en el servicio de pasajeros, lo que estaría bueno es que se fueran movilizando justamente como ya pasó, por ejemplo, con un edil de 25 de agosto que hizo una propuesta para que el servicio vuelva a llegar hasta ahí. Buenísimo. Entonces, bueno, que estaría muy bueno que de otras localidades también se sumaran, justamente para demostrar el interés en que el servicio vuelva a llegar. Porque viable es, y más con el tema del congestionamiento carretero, que se pierde muchísimo tiempo, y que los trenes, por ejemplo, la línea en Palme Olmos lo que tenía era que circuló entre 2005 y 2012, y después hubo menos de un año de servicio con un tren solo por día, pero el tema era que tenía mucho movimiento entre las estaciones, y además había todo un montón de enlaces, por ejemplo, del Paso Molino, ya hasta Manga, o hasta Pando, Suárez, etcétera, en ómnibus se lleva muchísimo tiempo porque hay que tomar uno hasta 8 de octubre y después otro hasta Pando, por ejemplo. Totalmente. Mientras que el tren iba directo y generaba todo un montón de conexiones que en ómnibus es imposible hacer de manera directa. Entonces, justamente esa es la otra importancia que en el caso del corredor hacia el este tiene el ferrocarril. Claro. Que crea conexiones que por ómnibus o son muy lentas, bueno, o en un ómnibus directo no existe. No, de todas maneras te puedo decir que acá, y esto está bueno decirlo también para que la gente que escuche, y yo creo que hay mucha gente que se va a sentir identificada con lo que te digo, acá de la Floresta a Montevideo a veces te pone hasta 1 hora 45 el ómnibus. Ha puesto hasta 2 horas. En algunas situaciones de verano, es un disparate. Para la gente que trabaja, perder 4 horas de viaje es un disparate. Un disparate. Y sí, en tren se podría hacer perfectamente en 1 hora. Con las vías nuevas se podría hacer perfectamente yo calculo que 1 hora y 10. Claro, totalmente. O en menos tiempo todavía, quizás. El tema sería también un poco estudiar el tema de
de cómo cruzar los trenes, o sea, dónde se podrían poner los desvíos de cruce para acelerar el asunto, pero perfectamente se podría hacer. En el Empalme de Homos hay un cruce importante, ¿no? Sí. Es el empalme de la línea Minas y la línea, lo que era la línea Rocha y la Paloma. Claro. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo esta entrevista. Estamos a la orden para cualquier cosita y quedamos en contacto. Muchas gracias a ustedes.